¿Cuántos están contentos? Bien, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre? ¿De qué? ¿De comida o de la palabra? De la palabra. Amén. Ya después ya tendremos tiempo para cenar. Amén. Tome asiento, póngase cómodo. Ay, le digo a Dios siempre, cuando voy a predicar tu palabra, a veces no damos vueltas y vueltas y Dios va acomodando ahí lo que Dios quiere que se hable. Y bueno, el otro día quedé yo con un vacío en una predicación que hice, porque el Señor me ha estado incomodando para hablar de estas cosas. Mi nombre es Miguel Priano Figueroa, ya creo que la mayoría me conocen, ¿no? Todos los que están aquí me conocen, ¿verdad? Como les decía, bueno, gracias pastor por permitirme estar en este lugar compartiendo lo que Dios ha inquietado en mi corazón. Y no ahora, hace muchos años lo hizo y ahora me está pidiendo, así en pocas palabras, que hable de estas cosas que son importantes, ¿verdad? Hablé el Día de las Madres, no sé cuántos estuvieron ahí, el pastor estuvo ahí el Día de las Madres, ¿verdad? Que hablé acerca de un tema que no es el tema tal vez muy común que se utiliza hablar, porque siempre hablamos de la mujer virtuosa, como decía el hermano Jaime, y hablamos de las madres y tal, pero hemos nosotros, como iglesia evangélica, tratando de evitar de algún modo hablar de María. Hablamos de David, hablamos de Moisés, hablamos de Pedro, hablamos de Pablo, hablamos de Jesús. Por supuesto, la predicación tiene que ser cristocéntrica, pero la Biblia, en su rica sabiduría, nos muestra que podemos hablar y lo que Dios quiere que hablemos. A veces hablamos y damos una enseñanza conforme hemos aprendido, pero a veces Dios pone en nuestro corazón una inquietud. Los que hemos predicado sabemos cómo funciona esto, y me ha pasado muchas veces. De hecho, todas las conferencias que he dado en el CNP, todas las conferencias, ha sido una gran consulta, una gran inquietud de decirle a Dios qué quieres que haga, qué quieres que diga, y normalmente Dios me mete en problemas. ¿Verdad? Como le pasó a Jesús, que apenas fue bautizado, se metió en problemas. Al Espíritu Santo, apenas Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto a predicarle ni más ni menos que al mismo diablo en el desierto, ¿verdad? Y apenas regresó, entonces recién empezó a echar fuera demonios, empezó a sanar a los enfermos, pero generalmente servirle al Señor no es decir lo que ustedes quieren oír, sino lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Y ese ha sido el gran trabajo que he tenido yo con Dios para poder discernir la palabra de Dios y dársela a ustedes. Aquel día hablé acerca de María, que es la mujer más grandiosa que aparece en la Biblia. Es bienaventurada, es bendita entre todas las mujeres, fue un vaso que Dios escogió entre muchas mujeres. Dios escogió a María por una cualidad en especial. Y no era que fuera gran predicadora, no fue que era muy inteligente o sabio, tenía diplomas o era profesional. La escogió, y vamos a leer acá, y aún ella dijo, y me llama mucho la atención lo que dice María de sí misma, cosas que nosotros no nos atrevemos a decir de nosotros mismos, porque a veces creemos que somos lo mejor, y Dios no nos escogió por lo mejor, y a ella no la escogió por ser lo mejor, sino porque tenía una virtud y una gracia en especial. Y vamos a leer, no lo busque, ahí podemos poner atención, ¿verdad? Porque voy a ir saltando así algunos textos, no puedo leer todo, ¿verdad? Ya todos saben, vamos a ir parafraseando un poquito, que el ángel Gabriel, enviado por Dios, le da este anuncio, esta buena noticia a María. En apariencia, buena noticia, porque María sufriría, porque Jesús iba a sufrir, iban a padecer aflicciones, iban a sufrir persecuciones desde que nace Jesús. Y no nació en el mejor hospital, nació en un pesebre. O sea, todo parecía estar en contra, pero la voluntad de Dios se va a hacer a pesar de las circunstancias, y eso es lo que tenemos que entender.
A veces queremos lo mejor, pero no es necesario. No es necesario lo mejor. Es necesario que nosotros podamos entender y trabajar con las herramientas que tenemos. ¿Ok? Y dice, vamos a leer acá, dice en el capítulo 1 de Lucas, dice, y entrando el ángel donde ella estaba, ese es en el verso 28, dice, donde ella estaba, voy a tener que ponerme los anteojos, ahora sí, dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y ya se asustan desde que yo leo eso, ¿verdad? Porque suena muy a la religión, pero es la palabra de Dios, es lo que dice el Señor, es lo que dice el Señor, ya está en su palabra, y dice, bendita entre todas las mujeres, mas ella cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. ¿Qué salutación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. Y ahí sigue, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Luego ustedes saben que Elizabeth había también quedado embarazada de Juan el Bautista 6 meses antes, que iba a ser el personaje principal de la historia, no era Jesús, era Juan el Bautista. ¿Por qué? Por eso nació primero y por eso empezó a predicar primero, porque si Juan el Bautista no aparecía, entonces Jesús era falso. Tenía que venir Juan el Bautista con el espíritu del día, predicando, o sea, el ángel del pacto, predicando al Señor que luego vendría a establecerse en el templo. Entonces, ¿a quién estaban esperando? El deseado de las naciones no era Jesús, el deseado era Juan el Bautista. Era la clave para que Jesús fuera señalado como el verdadero Mesías. ¿Ok? Vamos en ese orden. ¿Ok? Y luego María visita a Elizabeth, ustedes ya saben que se acercó y María le da una explicación llena del Espíritu Santo, le habla a María y la consuela para que ambas se pusieran de acuerdo y saber que iban a ser protagonistas, tanto Elizabeth como María, de la historia de la humanidad. Bien, y dice, vean lo interesante aquí, voy a ir saltando porque no puedo leer todo. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Dice, que la madre de mi Señor venga a mí, dice Elizabeth, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, Juan el Bautista. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, vea lo que dijo María. Vea lo que dijo María. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué dijo mi Salvador? Si ella no necesitaba ser salva. Por supuesto, todos necesitábamos ser salvos porque veníamos todos con la naturaleza del pecado. Todos, absolutamente sin excepción. Él dijo, Señor mi Salvador. Vean lo que dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconoció que ella no era nada. Así como nosotros tampoco somos nada, como dice la palabra de Dios, que Dios pone sus tesoros en vasos de barro para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. María desde un principio, ella, esa virtud que tenía y esa gracia era no entrometerse en los asuntos de Dios y ponerse aún como una esclava. Hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad, cosa que todos nosotros deberíamos decir, Señor, hágase tu voluntad en mí. Con esa sencillez con que María habló. Y dice, un poco más adelante, dice, porque me has hecho grandes cosas, porque
a mi mamá la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me has hecho grandes cosas, el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación. Vea qué hermoso. Voy a adelantar algo. ¿A quién engañó el diablo en el huerto del Edén? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. Segunda de Corintios capítulo 11, 3. Léamelo, pastor, ahí si me lo puede buscar. Segunda de Corintios capítulo 3 o capítulo 11, verso 3. Segunda de Corintios 11, 3. 11. ¿Lo tiene ahí, pastor? Sí, dígalo. Así, el Señor, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, pues sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vosotros también, iglesia cristiana evangélica, sean de algún modo engañados y extraviados de el conocimiento de la verdad de Dios. O sea, en el mundo espiritual la maldad sigue trabajando. ¿Contra quién? Contra Eva. De la misma manera que lo hizo con Eva, lo va a hacer con María, la madre de Jesús. Desde un principio a ella la quisieron matar, y no solamente a ella, sino quisieron matar a Jesús. Y si hubieran podido matarla a ella, la matan a ella también, porque el diablo sabía que había una promesa hecha a quién, a Eva, en Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente, donde Dios le decía a la serpiente, perdón, vamos a ver por acá, donde Dios le decía a la serpiente, en Génesis, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Vean eso. No dice entre ti, o sea, al diablo y Eva, sino contra todas las mujeres. Contra todas las mujeres iba a haber enemistad. O sea, el diablo donde va a golpear es el vaso frágil. Ahí es donde va a golpear. Y durante toda la historia, la mujer fue subestimada, maltratada, denigrada, aún por los mismos israelitas. Porque aunque la historia no aparece tan definido, se sabe por otros libros históricos que la mujer no era considerada ni siquiera un ser humano, sino un ser que solamente servía para la reproducción y para el cuidado de la casa, como que fuera ganado, como que fuera un animal. Así eran tratadas. Y cuando llegaban a los pueblos a invadir, invadían y se robaban a las mujeres como esclavas. O sea, siempre la maldad ha estado contra las mujeres. Ahí está anunciado en el Génesis. Iba a haber una enemistad. Y dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué quiere decir la simiente? Que el diablo, Jesús lo explicó, dijo que había un campo donde se había sembrado trigo. O sea, Dios vio que todo era bueno, pero vino por la noche alguien y sembró cizaña. Y eso es el diablo. Desde que Adán y Eva están en la tierra, el diablo sintió grandes celos por la creación que Dios había hecho. Y en especial se ciñó contra la mujer. Contra la mujer. Durante toda la historia, hasta la época de Jesús, donde Jesús exaltó a la mujer. Exaltó el nombre, la posición, exaltó las virtudes de la mujer, defendiéndolas, predicándoles el evangelio y llevándolas a un nivel que deberían darle gracias a Dios, y gracias a lo que Jesús predicó en el evangelio, estimó a la mujer de gran manera, poniéndola al nivel del hombre, en cuanto a salvación, en cuanto a todo, absolutamente. Porque ya no hay varón, no hay hembra, ya no hay hombre, no hay mujer, todos somos unos en Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces el diablo dice acá, dice, y esta
te herirá en la cabeza. O sea, la simiente, así yo lo interpreto, hay muchas interpretaciones. La palabra de Dios no es fácil de comprender, no es de libre interpretación. ¿Cuánto le pido, Señor, muéstrame tu palabra? Si desde un principio, escuche bien cómo Dios me pone en el corazón leer la palabra. Es muy sencillo. Si desde un principio el diablo está contra la mujer, vean lo que sucede acá. Dice, y esta, o sea, la simiente de Eva, o sea, las generaciones de Eva en adelante, en algún momento esa simiente te va a herir en la cabeza al diablo, a la maldad, a las huestes de maldad en las áreas celestes. Dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién? Muchos eruditos dicen que es Jesús que fue herido en el calcañar, que lo que significa era un golpe aquí en el talón de Aquiles que iba a hacer que Jesús trastabillara y no caminara correctamente. Pero para mí ese golpe no fue a Jesús. Jesús sabía muy claro lo que a él le tocaba hacer. María no sabía. ¿Y cómo, hermano, usted dice que María no sabía? La que fue herida en el calcañar, la que sufrió como humana realmente de ver a su hijo crucificado, a su hijo maltratado, a su hijo muerto en la cruz del Calvario, denigrado, traicionado, fue María, la mamá de Jesús. Ella tuvo que sufrir. Pero hermano, ¿usted de dónde saca eso? Bueno, vamos a leer. Cuando se cumplen los 40 días de la purificación de María, porque saben que la ley decía, la mujer que quedara embarazada y diera a luz a un hombre, tenía que esperar 40 días para poder ir a ofrecer al templo. Y María se quedó en Belén hasta que se cumplen ese tiempo, va a Jerusalén a presentar al niño. O sea, mejor dicho, a llevar los sacrificios al templo, que eran 2 palominos y 2 tórtolas. Pero realmente faltaba un cordero, el cordero de Jesucristo. Pero la gente que no tenía dinero y no podía comprar o financiar un cordero, entonces se le permitía, según la ley, sacrificar 2 palominos y 2 tórtolas, lo cual significa que María y José no tenían dinero. Eran pobres. Era gente humilde. Pero aún así, como dijo María, Señor, mira la bajeza de tu sierva. Has mirado mi bajeza. O sea, no te importó que yo no fuera nada. Pero halló Dios gracia en María. Y entonces dice que cuando llegan al templo aparece un hombre ya mayor, anciano, llamado Simeón. No sé cuántos recuerdan este pasaje, vamos a leerlo acá. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y era este hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, o sea, sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no daría la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme a los ritos de la ley, él, o sea, Simeón, lo tomó a Jesús en los brazos y bendijo a Dios diciendo lo siguiente: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre, María, estaban maravillados de lo que este hombre decía acerca del niño. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, vean lo que dice. Y Simeón dijo a su madre: María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea, que no le van a creer.
Imagínense el lío que ya se estaba metiendo y lo que le estaba anunciando Simeón. Pero vean lo que dice en el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma. María se le estaba profetizando en ese momento que iba a ser herida en el calcañar. Según creo que así es la Escritura. Iba a sufrir un dolor. Usted sabe que una espada traspase tu alma. Simeón le estaba anunciando, no te va a ir muy bien en esta situación. ¿Cuál es la virtud y la gracia de María? Que cumplió lo que el Señor le pidió en silencio. En silencio. No andaba levantando la voz como Juan el Bautista, no andaba como Pedro, no andaba como los apóstoles, anduvo en silencio, haciendo la obra, cuidando a su hijo como una madre normal, como una madre natural, no como un ser divino o una diosa con poderes sobrenaturales, sino como una mujer sencilla, que no solo tuvo que criar a Jesús, sino tuvo que criar a más hijos. Porque José no se allegó, no conoció a María hasta que nació Jesús. Una vez que Jesús nació, fue María una madre normal. No es pecado el sexo cuando está dentro de lo que Dios quiere, dentro del matrimonio. No es pecado. No es pecado tener hijos, si no todas ustedes fueran pecadoras. No es pecado, son bienaventuradas porque son fértiles, porque el hecho de tener hijos es una bendición de parte del Señor. Así que María es bienaventurada porque tuvo no solo Jesús, sino tuvo hijos que la ayudaron, hijos que estuvieron con ella todo el tiempo. Eso es lo lindo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo lindo también que en María se estaba cumpliendo la profecía que le había sido a Eva, ya que también Eva tenía que ser redimida del error que había cometido. Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre tuvo que salir Jesucristo. Por eso es que Jesús se convierte en hombre, Dios hecho hombre para redimir ¿a quién? Al hombre. ¿Y cómo iba a redimir a la mujer del engaño que había tenido? A través de María. A través de María. Lógicamente no se menciona, no es el punto del cual quiero hablarles en la Biblia, porque Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, no hay otra intercesión. Es el único que intercede porque Él, ya lo he explicado en este lugar una vez, es el Espíritu Santo. O sea, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y Jesús es el único intercesor. Entonces tenemos dos intercesores, el Espíritu Santo y Jesucristo. Pues no hay ningún problema porque Jesús es el Espíritu Santo, el Señor es el Espíritu. Dice la palabra de Dios. O sea, no hay ningún problema, hay un solo intercesor. Dios es uno. Dios es uno. María vino a cumplir un trabajo excepcional no para redimir a las mujeres, porque por acá puse, María es coheredera de la gracia de Dios, o sea, también es salva por el sacrificio de Cristo, no por su propio sacrificio o por su propia obra, pero ella en ningún momento es corredentora, porque la redención viene por Jesucristo. Pero el trabajo que ella hizo, la profecía que se cumple se cumple en María. ¿Ok? No hay ningún problema, hay que aprender la palabra de Dios y hay que darle mérito a quien se merece mérito. Asimismo, todos los que trabajen para el Señor, según hayan sido llamados, serán revestidos con vestiduras nuevas, recibirán la corona por haber vencido y recibirán los galardones y toda la recompensa que Dios quiera darle. Y María fue recompensada por la obra de sumisión que hizo, por la obra de estar quieta allí sin interferir en el plan de Dios. No se puso a predicar, no se puso a decir yo soy la Virgen María y yo soy aquí, yo soy allá, hizo milagros y trató de quitarle la gloria que tenía Jesucristo. No trató, ese es el mérito. Imagínense que Satanás, ¿qué cosa fue lo que le dijo María? Si comes del fruto, ¿qué le dijo? Que Dios te dijo que no comieras, serás como Dios.
Así le dijo. Hoy en día, lamentablemente, muchos han puesto a María como Dios, cometiendo el error, la falacia, esa tentación que nunca debió haber existido, porque eso fue lo que le predicó el diablo a Eva. Serás como Dios, y hoy han puesto a María como Dios, hace milagros, intercede, desciende de lo alto y tiene omnipresencia y omnisciencia. Ella es humana, no es Dios. También se habla de la Inmaculada Concepción de María. ¿Quiénes saben qué es la Inmaculada Concepción de María? Levante las manos, pare la oreja. La Inmaculada Concepción de María no es que María tuvo a Jesús y siguió siendo virgen. Eso no es la Inmaculada Concepción de María. Esa sería la Inmaculada Concepción de Jesús. La Inmaculada Concepción de María dice que la mamá de María fue visitada por el Espíritu Santo y quedó embarazada del Espíritu Santo, y cuando tuvo a María, la tuvo y siguió siendo virgen. O sea, que la abuelita de Jesús también sigue siendo virgen a pesar que dio a luz a María. Esa es la Inmaculada Concepción de María. ¿Para qué? Para poder decir que María nunca tuvo pecado, por cuanto todos pecamos. Todos pecamos. En una ocasión, iban a crucificar a Jesús. Ya los rumores se oían por todas partes que querían crucificar a Jesús. María, siendo una mujer, no una diosa, una madre abnegada, una madre sensible, una madre amorosa, una madre sencilla, que amaba a Jesús con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, oye, al igual que su familia, o sea, sus hermanos, porque José ya no aparece en la historia, había muerto José. Entonces, llega María, donde está Jesús, no solamente con sus discípulos, sino había más gente alrededor de Jesús, oyendo las palabras del reino de Dios. Y María llega y no interrumpe, sino que le dice a alguien, por favor, díganle a mi hijo que estamos acá. Y entonces le dicen a Jesús, mientras hablaba a la multitud, o sea, mucha gente había alrededor de Jesús, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Qué le querían decir? Es lógico que querían evitar que Jesús siguiera, porque le estaban buscando para matarlo. Una madre amorosa estaba viendo que el momento iba a llegar, y ella humanamente, con el dolor que puede sentir una madre, que tal vez un padre no lo entienda, porque los padres no llevamos a nuestros hijos 9 meses en el vientre, pero las mujeres sí tienen ese apego mucho más fuerte con sus hijos. De hecho, cuando hay un terremoto, los hombres que gritan, papá, dice, o qué dicen, mamá, dice, llaman a la mamá, ¿no? Los niños es mamá, 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 a la que llaman, a la protectora. Y entonces dice la palabra de Dios, dice, los hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía, él es tu hijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi hermana. Y ese nombre, y ese nombre, y ese nombre. O sea, en el reino de Dios, como decíamos el otro día en el cementerio, en el reino de Dios ya no hay padre, no hay madre, no hay hermano, no hay hermana. Todos somos la familia de Dios y solo un Padre tenemos y está en los cielos. Amén. Y entonces Jesús rechazó a su madre. Sí, carnalmente la rechaza, pero no es que la haya abandonado o rechazado en el sentido directo de la palabra, sino que no podía dejar que María sentimentalmente se involucrara y sufriera más de lo que iba a sufrir. Ya ella, María, sabía que tenían que hacer, como había dicho en las bodas de Caná, hagan lo que dice mi hijo. Y se retiró. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ya ella sabía que cuando Jesús decía estas palabras era porque él estaba trabajando en los asuntos del Padre, en los asuntos de la redención
del cual ella ya sabía que una espada, tal vez en ese momento sintió como una espada que estaba atravesando su alma, haber sentido el rechazo. Pero ese rechazo no es el rechazo como ustedes se lo pueden imaginar, sino simplemente tengo que hacer la voluntad de mi Padre, tengo que cumplir con la misión que Dios me ha encomendado. Este hecho cambió definitivamente el pensamiento de la madre de Jesús y de sus hermanos. Acá hay muchos textos que leer, pero vamos a seguir. Vamos a adelantarnos un poquito. Repito, en Génesis había una promesa hecha a Eva. La recibió Eva, la recibieron sus generaciones, que somos nosotros, y todos los que siguieron después de Jesús. Porque esta profecía se cumplía en Jesús y se cumplía la profecía hecha a Eva en María. Como participante silenciosa, como participante abnegada, sumisa, esclava de Dios, para permitir que Jesús, el Redentor, el que había bajado del cielo, pudiera cumplir con la obra salvífica. Ahora bien, les cuento rápidamente. En una iglesia a la cual yo asistía o asisto, pues difícilmente me ponían a predicar un domingo, o sea, no había predicado nunca un domingo. Predicaba los martes, tal vez en un culto familiar, o predicaba los jueves alguna enseñanza. Pero Dios me revela en el Apocalipsis 12 cosas que yo leo la Biblia y le digo, Señor, muéstrame tu palabra, muéstrame qué quieres que hable, muéstrame qué quieres que entienda. Y Dios me muestra Apocalipsis 12, aquella mujer vestida de sol que tenía 2 estrellas, que estaba parada sobre la luna. Y cuando leo eso, se los digo, como Dios me ha hablado muchas veces, me dice, esa es María. Y yo dije, bueno, vamos a ver si es verdad, leamos la Escritura, no hay ningún problema. Entonces empiezo a leer la Escritura y está todo revelado como para que un niño de kinder pueda entender que allí lo que Dios estaba mostrando a través de la revelación del Apocalipsis era un acontecimiento que acababa de suceder años atrás en la vida de Jesús y de María. Y todo lo que aconteció desde que Jesús había nacido, exactamente igual, la lucha en la tierra y la lucha en los cielos. Cuando Jesús dijo, he aquí, el reino de los cielos sufre violencia. Esa es la clave para entender todo el capítulo. Entonces, una joven, una señora más bien, que había venido de Panamá y le tocaba predicar en la iglesia, que había predicado un domingo, le tocaba predicar el segundo domingo y se me acerca la mujer y me dice, porque el pastor no estaba en Estados Unidos, cumpliendo ahí con una misión evangelística ya con su familia, bueno. Y la señora se me acerca humildemente, y humilde la señora también, y me dice, Miguel, me dice el Señor que usted tome el puesto para el próximo domingo para que usted predique. Y yo inocentemente acepto lo que la señora dice, porque yo creo que Dios también había puesto en mi corazón y me había preparado para hablar, y ese era el tema casualmente. Dije, Señor, tengo que expresar lo que tú me estás mostrando, tus tesoros guardados y tus secretos más escondidos. Señor, hay que divulgarlo, porque la luz no se puede poner debajo de la mesa, sino que la luz tiene que estar en lo alto para iluminar. Y esto me parece magnífico, que tú glorifiques, así como vas a glorificar a muchos en el trabajo y la recompensa que vas a dar a cada uno según su obra, que esta mujer, escogida entre todas las mujeres, haya sido condecorada y haya recibido el galardón, así como todos lo vamos a recibir. Yo estaba feliz y contento. Predico el domingo y por supuesto prediqué acerca de Apocalipsis capítulo 12. Un grupo entendió, otros me miraban raro, y como le digo, predicar de María o hablar cosas que tienen que ver muchas veces con la Iglesia Católica, en la cual no estamos de acuerdo, porque no, eso sí, no estamos de acuerdo de que María sea una diosa, no estamos de acuerdo que María sea una intercesora, no estamos de acuerdo que María haga milagros y que los santos hagan milagros. Los milagros los hace Dios, y esto lo han dicho también padres, curas, sacerdotes, monjes católicos, están muy claros, pero la mayoría del pueblo desea ver en sus
santos y de María que hagan milagros, porque el pueblo, así como el pueblo engañó a Aarón y engañó aquella vez cuando Moisés había ido a recibir las tablas y bajó y había dicho el becerro de oro, dice, es que el pueblo me pidió. O sea, el mismo hermano de Moisés dijo, es que el pueblo quiso que hiciéramos algo para idolatrar, porque la gente tiende a querer ver a Dios o ver las manifestaciones de Dios. Pero Jesús dijo, más bienaventurado es el que cree sin ver. En Israel usted no va a encontrar ningún monumento, estatua, nada, fotografía, absolutamente de nada. Está prohibida toda imagen. Las imágenes que inocentemente realizaron los católicos hace muchos años, lo hicieron con una justificación muy cierta. Lo hicieron porque la gente no sabía leer ni escribir y además no estaba la Biblia. No tenían acceso a la escritura. Entonces, las figuras era una manera, el arte, las figuras y todo lo que hacían era una manera de poderle expresar al pueblo el poder y el amor de Dios a través del arte. El problema fue cuando el pueblo empezó a adorar las imágenes. Ahí empezó el problema y ya no supieron qué hacer y se salió de las manos. Y ese es un problema. Pero nosotros creemos sin ver. Amén. Entonces vamos a ver rápidamente, no sé cuánto tiempo nos queda. Pastor Miguel, unos 15 minutos. Ok, ocupo 2 horas. Vamos a ver cómo resumimos en 15 minutos. Amén. Bueno, ustedes dijeron que querían comer, pues vamos a comer este buffet espiritual. Amén. Gloria sea al Señor. El capítulo 12, ustedes conocen la historia de lo que le pasó a Jesús, a María, que Herodes el Grande, el rey de Judá de aquella época, cuando se enteró que había nacido un Salvador, ¿qué hizo? Quiso matarlo. Y como no pudo encontrarlo, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en aquella región. La gran matanza de los inocentes. ¿Se acuerdan la historia? Los mandó a matar. Entonces un ángel vino a José y le dijo, huye con tu familia y anda a Egipto. Y allá serán sustentados por 1260 días, que equivale aproximadamente a 3 años y medio. Allí vas a estar sustentada, para que también se cumpla la escritura que la salvación de Israel iba a venir desde Egipto. El Salvador vino desde Egipto. Y cuando Herodes el Grande murió, el ángel fue y le dijo a José, ya puedes regresar, porque los que querían matarlo ya murieron, pueden regresar. Sin embargo, ellos tuvieron miedo de quedarse en esa región y luego se fueron a Nazaret. Jesús no nació en Nazaret, sin embargo se conoce como Jesús de Nazaret, allá en Galilea, porque Jesús fue criado en Nazaret. Bien, toda esa historia la sabemos porque está en la Biblia. Ahora bien, vamos a leer Apocalipsis 12, rápidamente. Apareció en el cielo una gran señal de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Esas 12 estrellas representan, ¿cuál número 12 utilizó Jesús en su ministerio? Los apóstoles. Representan los 12 apóstoles. Amén. O sea, es sencillo. Es sencillo. También puede representar en el Antiguo Testamento las 12 tribus de Israel. Pero en este caso representa a los 12 apóstoles, que fue la que ella conoció, la que ella ayudó, la que ella vio. Entonces dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Y tendrás tus hijos con dolores de parto. Y en la angustia de su alumbramiento, también apareció esta señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos en su cabeza y 7 diademas, el sello de la perfección. El rey Herodes, que era una representación, un tipo de lo que Satanás quería hacer de los gobernadores de este siglo. Escarlata significa un rey o un reinado, que fue el mismo traje que le pusieron Herodes, luego el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, cuando fue Jesús llevado delante de él, dice que le dio la capa púrpura que él tenía. ¿Ve cómo va coordinando todo? Esas son huestes de maldad. Y aunque muera Herodes y muera el otro Herodes, el mal sigue en el mundo. La cizaña que siembra el diablo sigue operando en el mundo en contra de los hijos de Dios.
Y entonces dice, vamos rápido, y está reciente grabado con dolor de parto en el mandamiento. También apareció otra señal, bueno, el diablo, ya sabemos, ¿no? Que estaba representado en ese caso por Herodes el Grande. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles, que se habían rebelado contra Dios, y las arrojó sobre la tierra. He aquí yo vi a caer a Satanás desde el cielo como un rayo sobre la tierra. He aquí el reino de los cielos sufre violencia. El arcángel Miguel y el diablo con sus ángeles estaban luchando en el cielo, pero no con pistolas y ametralladoras, estaban luchando en argumentos, porque las luchas en el cielo, las luchas espirituales, son con argumentos. Y entonces y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién era el que quería matar a Jesús? Herodes, el diablo, las huestes del mal, o sea, el mundo de la maldad. Querían matar a Jesús. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién dio a luz un hijo varón? María. Más fácil no puede ser, ¿no? Que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Un intérprete cristiano, teólogo, dice, no puede ser María, porque dice que el hijo apenas nació, se fue al cielo, y Jesús tardó 30 años o 33 años, lo que está haciendo es adelantando. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra, y su hijo regirá, pero no iba a regir estando bebé, chiquito, o sea, iba a pasar un tiempo hasta Pentecostés que está rigiendo en el reino de Dios, solamente que no han aceptado mucho, pero nosotros sí debemos estar corregidos por la barra, por la obediencia y la disciplina que Dios quiere de su pueblo, amén, porque nosotros somos pueblo de Dios. Entonces, estas interpretaciones que hacen los teólogos son tan académicas, tan temáticas, que yo no entiendo cómo no interpretan. Y saben que aquí está hablando, como se habla en los cuentos, que a veces está hablando del futuro, algo que va a ocurrir, pero el cuento luego sigue con lo que está. Y lo que se está refiriendo es algo en el futuro. O sea, no es en el tiempo, ¿no? Repito, para ver si ustedes entienden. Dice, y tuvo su hijo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sí, eso es un futuro, ya sabemos que está hablando de Jesús. Dice, y la mujer envió al desierto, todavía con el niño, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí esté sustentada por 1260 días, exactamente el tiempo que tuvo José, María y Jesús en el desierto, 1260 días. ¿De quién está hablando aquí? Ahora, le voy a adelantar un poco. Muchos estudiosos dicen que, o sea, los cristianos protestantes que tenemos en contra en la mente ese paradigma, ese estigma de no creer porque sean católicos lo que dicen ellos, es un estigma que tenemos, como por eso que muchos no predican a María, porque ya van a pensar que ahora van a decir, el hermano Priano se volvió católico. Ya me entienden, eso lo van a decir, lo van a pensar, este es un católico encubierto, ¿verdad? Entonces, lo que estoy hablando es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Entonces, dice que fue arrebatado para él. Bueno, seguimos ahí. Y después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que luchaba el dragón y sus ángeles. Lo que dijo Jesús, yo vi al diablo caer desde el cielo, a Satanás bajar. ¿Por qué? Porque las huestes acá no habían podido matar a Jesús, no lo habían podido detener. Y el diablo usó hasta el propio Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, he aquí una espada, yo te voy a defender. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Le dijo así. Diablo. Pero no porque fuera un diablo, estuviera poseído, porque estaba haciendo sin querer la voluntad de Satanás, que era proteger a Jesús cuando Jesús tenía que morir. Tenía que cumplirse la profecía, pero en el tiempo que Dios había señalado. Sigo diciendo. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. He aquí, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí viene el príncipe de este mundo, ni él tiene nada conmigo, ni yo nada con él. Ya se acabó, aquí está. Ya no se halló lugar, ya no pudo regresar al cielo. Él fue destronado en ese momento. Cuando Jesús dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lean en su Biblia. Y el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio del pecado, por cuanto no me aceptaron, de justicia por cuanto voy al Padre no van a ver más, era justo, ya Jesús había cumplido, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y dice la palabra de Dios. Y fue lanzado fuera el dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, o sea, todo su combo, el cual engaña al mundo entero, incluido a los cristianos protestantes, evangélicos, católicos, engaña a todo el mundo. Solamente teniendo a Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres, porque Él es la verdad, Él es el camino y la vida, y nadie puede venir o ir al Padre, o seguir a Jesús, si no es a través de Él. Pero no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Aquí está la revelación. El Apocalipsis es lo que ya pasó, lo que es y lo que va a suceder. No es que es toda del futuro. Muchos piensan que es Israel, otros dicen que es la iglesia. Es María, lo que sucedió, para que sepamos lo que sucedía en el mundo espiritual mientras Jesús estaba multiplicando los panes y los peces, mientras estaba sanando a los ciegos. Estaba ocurriendo algo maravilloso. Aquí está la revelación y dice la palabra de Dios. No prevalecieron, dice, fue lanzado. Entonces dice en el verso 10, entonces en una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ahora ha venido la salvación. En ese momento Cristo iba a ser crucificado e iba a venir la salvación para todos los seres humanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se puede levantar la vida eterna. Pero la salvación que ha venido se logró triunfar sobre el mal y dice, y el poder y el reino de los Dios y la autoridad de Jesucristo. En ese momento, no está hablando del futuro, fue en ese momento grandioso donde Jesús venció, dice Colosenses, venció en la cruz del Calvario todo lo que nos era contrario. Fue crucificado, clavado allí en la cruz, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Fue vencido en la cruz del Calvario y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Eso no es el futuro. La sangre del Cordero fue derramada hace 2000 y resto de años. Allí fue vencido Satanás. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, de la predicación del Evangelio de sus discípulos. Yo no oro por el mundo, dijo Jesús, oro por ustedes y por los que vayan a oír la palabra que ustedes van a ir a declarar, por el reino de Dios, por la iglesia en Nicaragua, por todos aquellos que han entregado su corazón a Jesucristo, por ellos está intercediendo nuestro Señor Jesucristo, por todos nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre de Dios. Dice, y la palabra del testimonio de ellos, y ofrecieron sus vidas hasta la muerte. No ofrecieron su vida hasta la muerte. Todos los apóstoles, muchos discípulos, muchos creyentes en aquella época murieron. Y hoy en día andan pidiendo la Hilux y andan pidiendo que quieren un edificio nuevo y quieren aire acondicionado. Hermano, el reino de Dios dice, esfuércense por entrar en el reino de Dios, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, más estrecha la puerta al malvado, el camino que lleva a la salvación, y todos son los que la hallan. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos, y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a nosotros con la ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En aquella época fue algo tremendo. El diablo, dice Satanás, andaba como león rugiente viendo a quien devorar, y eran los religiosos de la época, ni siquiera eran los romanos, eran los religiosos los que creían y confesaban el imperio de la muerte, la ley. Bueno, eso es otro tema. Y cuando vio el león que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sujetada por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está hablando otra vez del mismo tiempo de cuando quiso devorar a la mujer. O sea, está regresando ahí que Dios la bendijo, que Dios la ayudó, le dio las dos grandes del águila. Eso quiere decir protección angelical para que ella fuera sustentada, cuidada juntamente con su familia allá en el desierto. Por eso es que José, María y Jesús no llegaron a reprender al diablo. Dios se lo llevó. Al diablo no hay que reprenderlo, haga lo que Dios le dice. Muchos reprenden al diablo y están en pecado. Y dice, acá vamos a ir terminando, dice, y la serpiente arrojó de su mano a la mujer agua como río, empezó a hablar mal,
empezó a difamarla, empezó a hablar mal contra la mujer para que fuese arrastrada por el río, por todo aquello que se decía acerca de la mujer, que era una estafa, no, que ella no fue visitada por el Espíritu Santo, qué sé yo, cuántas blasfemias, cuántas murmuraciones y mentiras se dijeron acerca de aquella mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó el río del dragón que había echado de su boca. Todas las infamias que se hablaron de ella fue protegida porque ella es bienaventurada y llena de gracia. Es un ser especial, una mujer especial en la palabra de Dios. No es divina, repito, no es una diosa, una mujer sencilla, pero fuerte, sumisa, que hacía la voluntad de Dios como una esclava. Entonces el Señor no le ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y contra la iglesia de hoy en día. Dice, contra la descendencia de ella, que somos nosotros, o sea, como descendencia de ella no es que ella sea nuestra madre, sino la descendencia, porque descendencia espiritual. Si Jesús es su hijo, nosotros somos hijos espirituales de María, en ese sentido. Amén. No en el sentido de hijos como madre. No, ella no intercede y ella no está. Dice, de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, quiere decir los cristianos que todavía guardan la ley o que de algún modo se someten a la ley, y los que tienen el testimonio de Jesucristo, que somos nosotros, los que tenemos el testimonio de Jesucristo. Amén. Hasta ahí quería llegar. Hay muchas cosas que hablar. Estamos hablando de 4 páginas, de muchos textos, virtudes de María, todo lo que pasó, muchas cosas que sucedió. En una ocasión una mujer le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que tuvo y los pechos que mamaste. Y Jesús le dijo, no, más bienaventurados los que guardan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Me entiendes? O sea, para que usted entienda por dónde vamos. María, una mujer excepcional, única, escogida un vaso de honra, escogido por Dios para un ministerio, para poder redimir las fallas de las mujeres y para que la mujer vuelva a tener ese puesto privilegiado que mucho tiempo el diablo la tuvo sumisa y que hoy en día, gracias a las mujeres que asistan a la iglesia, que son bendecidas por Dios, déjeme decir, Dios las ama y las tiene en un lugar tan privilegiado. Pónganse en pie esta noche, que pase el pastor. Vamos a hacer entrega ya de este lugar al pastor para que él nos pueda despedir en oración. Yo he cumplido con traerles el alimento y espero que les sea de provecho. Gracias, pastor. Gloria al Señor. Démosle palma. Cuando recibimos la palabra de Dios, bien explicativa, ¿verdad? Bien informativa y la palabra de Dios.